Te cuento en este vídeo que una hernia discal cervical se puede prevenir y para eso es necesario que entiendas por qué se produce. Una hernia discal cervical no es más que el resultado final de una presión constante y mantenida sobre el disco intervertebral. Si te enseño este modelo, como el disco es esa estructura, es una especie de colchón que tenemos entre dos vértebras, ¿verdad? Es un colchón como relleno de gelatina. Bien, ese colchón está preparado para recibir presiones durante toda la vida, pero presiones de forma intermitente, al correr, al saltar, al mover la cabeza hacia adelante, hacia un lado, hacia otro. Está preparado para eso, es una estructura muy resistente. Lo que no está preparado este disco es para recibir una presión constante y mantenida en el tiempo. Esta presión constante y mantenida en el tiempo es lo que va a ir deteriorando la estructura del disco y hacer que este se pueda romper. Y cuando se rompe, deja salir esa gelatina que tiene en su interior y esto es la hernia discal. Te lo enseño en este modelo, es muy sencillo. Esta presión mantenida que está provocada por la tensión y por la contractura constante de los músculos del cuello. Cuando estos músculos están constantemente retraídos, aplastan el disco y se produce esta hernia discal. Esta hernia discal lo que está haciendo es comprimir la salida de la raíz nerviosa que tenemos aquí, esta zona amarilla, la comprime, la estrangula y genera todos los síntomas que la hernia produce en el cuello, a nivel de contracturas, de dificultad a moverlo, de dolores hacia el brazo, depende hacia qué lado sea la hernia. Bien, esto es una hernia discal. Solamente en el caso traumático, puedo considerar que la única causa es ese factor traumático. Es decir, las malas posturas en el trabajo, en el ordenador, ¿favorecen que haya compresión discal? Sí, pero no es suficiente para que haya una hernia discal. Contribuyen, ponen su granito de arena, pero sí el cuello está previamente dañado. Si la columna cervical es sana, estas posturas son malas, pero el cuello, la columna cervical las aguanta. Otra cosa sería un accidente grave, ¿no? Un accidente de coche, una caída grave que puede lesionar tanto las vértebras como el disco. Este caso sería el puramente traumático y el que la única opción quirúrgica en esta hernia discal y la ideal es el tratamiento quirúrgico. Pero cuando la hernia ha venido poco a poco, uno sospecha que tiene que ver con las posturas, empeora con la postura del ordenador, normalmente esto solo es la gota que colma el vaso. La columna cervical ya estaba mal previamente. ¿Y por qué estaba mal previamente? Y es aquí donde podemos incidir y donde podemos prevenir. Pues está mal por factores emocionales. El estrés, la crispación, los enfados, el estrés laboral, todo esto afecta a nuestro sistema nervioso y genera esa contracción involuntaria de los músculos del cuello que hacen que el disco se comprima. Bien, ¿cómo influyen estos estreses? ¿Cómo se somatizan? ¿Cómo se exteriorizan al cuello? Pues en primer lugar, habría que hablar de emociones como el enfado, la crispación, la dificultad en adaptación al estrés de vida en general. Estas emociones, este tipo de estrés peculiar, afecta en primer lugar al hígado y exclusivamente al hígado. El hígado dará una serie de síntomas, dará una serie de síntomas digestivos, pero da una serie de reflejos en la espalda, sobre todo en la zona derecha de la espalda, y acaba provocando aplastamientos cervicales al lado derecho y hernias discales cervicales. Solamente es cuestión de tiempo que un hígado muy alterado, un hígado, ojo, estoy hablando de un hígado enfermo, pero si un hígado que no funciona bien, es cuestión de tiempo que acabe afectando la zona cervical. Y una opción es que produzca esta hernia discal cervical. Te lo explico también en este esquema. El hígado provoca esta contractura dorsal derecha, acaba repercutiendo en la zona cervical derecha, acaba comprimiendo el disco, provocando la hernia discal y finalmente los síntomas que la hernia discal genera en el brazo derecho. Te pongo este ejemplo del hígado porque es una hernia discal muy frecuente. El hígado siempre hernia discal derechas. Sin embargo, el mismo esquema se repite cuando se altera la vesícula. La vesícula provoca una alteración en la zona interescapular, una rigidez que acaba afectando en primer lugar a la nuca. Llega la tensión de la musculatura hasta la zona de la nuca. De hecho, estas personas van a notar dolores de cabeza, sobre todo en el lado izquierdo, incluso mareos que tienen que ver con esa tensión en la nuca. Esto provocará estos dolores y acaba provocando la compresión mantenida de los discos cervicales bajos. Y finalmente la hernia cervical, pero en este caso al lado izquierdo. Y lo mismo le pasa al estómago, que provoca una contractura interescapular izquierda, de ahí puede provocar contracturas cervicales izquierdas, compresión del disco a nivel cervical, la hernia discal y luego finalmente, como tenemos en la pantalla, la irradiación del nervio hacia el lado izquierdo. El estómago tiene la peculiaridad de que el dolor nunca sube a la nuca. Cuando el dolor de una hernia discal cervical llega a la nuca, da mareos, dolores de cabeza, el origen es de vesícula.
Cuando no llega ahí y se produce solo el dolor aquí, el origen es estómago. Cada órgano tiene su emoción diferente que la altera. El hígado, la crispación, el enfado, la vesícula biliar, la amargura, los disgustos, el estómago, la no desconexión del trabajo, la obsesión con el trabajo. Todo esto encima añadido a todos los factores de una mala alimentación que va a repercutir en el hígado, en el estómago y la vesícula. Por lo tanto, una hernia discal se puede prevenir siempre y cuando, de forma imprescindible, cuidando tu hígado, cuidando tu estómago, cuidando tu vesícula. Con un buen tratamiento de plantas medicinales, con un buen tratamiento de terapia manual, por supuesto, por parte de tu fisioterapeuta, pero cuidando estos órganos, con plantas, con alimentación, siendo conscientes de los estreses que te afectan, porque siendo consciente de ellos es más fácil que te puedas defender de ellos y hacer que este estrés no se derive a la espalda con tanta facilidad. En cualquier caso, toda esta información de plantas medicinales, bien sean para el hígado, para el estómago, para la vesícula, de tratamientos alimentarios para estos órganos, de autoejercicios, de estiramientos, toda esta información te la ofrezco en este portal, en forma de vídeos, en tu portal de fisioterapia online.